¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes me preguntan sobre las declaraciones últimas del Papa sobre la homosexualidad, si el Papa acaba de sacar algún documento o amplía la forma de entender este tema de parte de la Iglesia. Y yo les digo que no. En primer lugar, el Papa no sacó este tema, sino respondió a una pregunta concreta en una entrevista. ¿Por qué el Papa no saca cosas nuevas? Porque el pensamiento del Papa ya está totalmente sintetizado en este documento oficial de parte de la Iglesia. Hay que recordar que el tema, el pensamiento oficial de la Iglesia no se da simplemente en entrevistas o en declaraciones, sino se da a través de documentos oficiales. Y este, que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, es precisamente un documento oficial que toca el tema de la homosexualidad como otros temas más. Concretamente del número 2357 al 2359, el Papa responde a este tema. ¿Qué Papa? El Papa Juan Pablo II, pero no solamente como Papa, sino como también como el pensamiento oficial, ya que el Papa no lo sacó como un tema personal, sino que estuvo totalmente asesorado, acompañado de distintos teólogos y especialistas católicos sobre el tema. El Papa Francisco lo que ha hecho es recordar que los homosexuales son personas como tú y yo y que son amadas por Dios, porque Dios ama a todas sus criaturas, incluso a los más pecadores. Los más pecadores no están exentos del amor de Dios. Una cosa es que Dios los invite a la conversión, al cambio, al amor, aun cuando vivan en el pecado, y otra cosa es que Dios esté de acuerdo a la forma pecaminosa en la que vivan. No, así como un padre o una madre ama a sus hijos, aunque lamentablemente algunos de ellos se desbalague, Dios ama a todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, católicos, no católicos, ateos. Dios ama a todas las personas. Y todas las personas, por lo tanto, de acuerdo a este amor, tienen derecho a ser tratadas con dignidad, con respeto. Y especialmente también aquellos que no son católicos, por supuesto, tienen que tener el respeto de quienes somos católicos de acuerdo a su postura o a su pensamiento, porque Cristo no vino a imponer. Cristo vino a anunciar el Evangelio para que lo siga aquel que lo quiera seguir libremente. Pero evidentemente que hay muchas personas que tendrán otro pensamiento y libremente pueden vivir de acuerdo a sus convicciones. Para que tengas claro cuál es el tema, el pensamiento de la Iglesia sobre la homosexualidad, te voy a leer los 3 puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, 2357. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Aquí habla exclusiva o predominantemente, hablando también de alguna forma de la bisexualidad, porque hay personas que también tienen atracción hacia el hombre y hacia la mujer al mismo tiempo. Después dice, reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Claro, hay culturas que han aplaudido esta forma de homosexualidad, que la han comprendido, incluso que la han sugerido, pero hay culturas que no están de acuerdo y que radicalmente no aceptan este tipo de pensamiento. Aquí viene un tema muy importante. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Aunque esta es una frase muy pequeña, para mí es muy importante, porque la Iglesia está reconociendo que no se conoce el origen de la homosexualidad. Porque muchas personas decían que era porque había una madre muy cariñosa, o un padre muy castrante, o porque faltaba la figura paterna, o porque habían muchas hermanas y solamente un hermanito y eso había hecho que se fuera homosexual. Pero este tipo de pensamientos han sido cada vez y más descartados. ¿Por qué? Porque hay personas que crecieron con muchas hermanas y no son homosexuales. Hay personas que crecieron con una mamá muy cariñosa y no es homosexual. Hay personas que crecieron con estas supuestas
bases para que alguien fuera homosexual y de hecho no lo fueron. Además, en una familia de este tipo, de las que decían que podían ocasionar homosexualidad, hay varios hermanos y algunos de ellos fueron homosexuales y algunos no. Por lo tanto, el origen psíquico, la Iglesia reconoce que está en gran medida inexplicado. Y este punto creo que tendrá mucho, mucho de qué hablar a futuro, porque si con estudios, en este momento conocemos la psicología, parte de la psiquiatría, pero si más adelante con otros métodos que puedan alcanzar a descubrir qué es lo que pasa en la psique, en la mente, por qué una persona es de tal o cual manera que todavía realmente no se sabe muy poco, quizás después se descubra si realmente es algo con lo que ya nace uno marcado, o algo que uno aprende, o algo que uno elige, o una desviación, o una perversión. Por eso digo que es muy importante esto, porque reconocer que el origen psíquico permanece en gran medida inexplicado es algo que puede abrir puertas a futuro si se descubre el origen verdadero. Ustedes estarán de acuerdo que si se descubre que no es algo que viene marcado en la naturaleza, sino es una decisión, ya las repercusiones, las conclusiones serán totalmente distintas. Pero ¿qué tal si fuera, y estoy solamente poniendo una elucubración, qué tal si la persona ya naciera con esta situación como marca, como de hecho muchos homosexuales lo afirman? ¿Qué pasaría? Yo creo que el pensamiento al respecto tendría que cambiar. Continúa diciendo, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, y aquí hace una referencia concretamente a una parte en el Génesis, en la carta de los Romanos, Corintios y Timoteo. ¿Por qué la Iglesia dice que son depravaciones? Porque estos 4 textos de la Biblia lo mencionan. La tradición ha declarado siempre que son los actos homosexuales intrínsecamente desordenados. Y aquí otra palabra, la tradición, no la ciencia, no otro tipo de cosas, no la psicología, no la psiquiatría. Estamos hablando de textos de la Biblia y de la tradición. Y se habla de que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, pero pon atención aquí, no los homosexuales. Así como un heterosexual puede tener actos desordenados y comete pecado, también un homosexual puede tener actos desordenados y comete pecado. Pero un homosexual puede, por ejemplo, abstenerse de tener relaciones sexuales y lejos de ser un pecador, puede convertirse en una persona incluso virtuosa, porque no es el homosexual ni el heterosexual el pecador, sino los actos que pueda tener en forma desordenada. Dice el tema también, son contrarios a la ley natural. La Iglesia considera que la ley natural es que el hombre y la mujer son los que tengan relaciones naturales. Actualmente se considera que la naturaleza solamente permite que hombre y mujer tengan relaciones. Pero regreso al tema anterior. Si el origen psíquico se descubriera como una forma natural y no desviación del homosexual, entonces las cosas cambiarían totalmente. Por el momento, la postura de la Iglesia es: son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida. Sí, porque entre hombre y mujer se puede fecundar, se puede tener la vida, y en el caso de hombre y mujer, hombre y hombre o mujer y mujer, se estarían cerrando a la vida en forma natural, porque actualmente ya encontramos incluso que parejas homosexuales están abriéndose a la vida a través de distintos elementos. Continúa el tema. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Qué es lo que no puede recibir aprobación? ¿Una persona homosexual? Esa, claro que puede recibir aprobación la persona como tal. Su trabajo puede recibir aprobación. Su labor en la sociedad
puede recibir aprobación. Si un homosexual participa en una comunidad eclesiástica leyendo la lectura, participando en los coros, haciendo el bien, puede recibir aprobación. Si una persona homosexual tiene un voluntariado, es una persona que ayuda al bien, claro que puede recibir aprobación. Lo que tiene que quedar claro, y lo insisto, no pueden recibir aprobación en ningún caso los actos homosexuales. Es la postura oficial de la Iglesia. Y sin embargo, tenemos que decir que el Papa ha declarado en esta última entrevista que cuando tienen una relación homosexual hay pecado, pero no delito. Por lo tanto, no pueden ser metidos a la cárcel, no pueden ser privados de la vida o de la libertad, como en algunas sociedades lo están haciendo. El homosexual, al cometer un pecado, como cualquier otro que comete pecado, puede arrepentirse, puede recibir el sacramento de la confesión, de la comunión y, por supuesto, que continuar viviendo una vida cerca de Dios. Voy al 2358, porque este ya nos habla de el trato que se debe dar a las personas. El primer punto se refiere al origen, se refiere a el considerar desordenados los actos y estos puntos, pero ahora habla de cómo se debe de tratar a un homosexual. Hay que discriminarlo, hay que rechazarlo, hay que marcarlo, hay que etiquetarlo, hay que considerarlo incluso fuera de la iglesia, excomulgado. No. Un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales. Aquí este documento habla de un número importante y conste que este documento se escribió antes de que muchos se dieran a conocer en su homosexualidad. Porque un homosexual me decía, padre, la iglesia me pide que yo sea honesto. Yo estaba guardando mi homosexualidad en secreto, pero si la iglesia me pide honestidad, tengo que ser honesto y manifestar lo que soy y tratar de vivir de acuerdo al Evangelio. Y por esta razón, no es que se hayan hecho más homosexuales, como alguna persona piensa, sino que muchos, como se decía anteriormente, o se dice que estaban en el closet, ocultos, cerrados, tenían miedo a sacar esta tendencia, esta inclinación, ahora no tienen miedo, incluso desde etapas muy tempranas. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. No son un antojo, no son una ocurrencia, sino que están arraigadas en todo su ser. Esta inclinación objetivamente desordenada, vuelve a recordar este tema, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Claro, porque para muchos dicen, padre, yo no decidí ser homosexual, yo desde que era niño ya tenía esta atracción. Yo, padre, no sé qué hacer porque mi familia, cuando se los dije, no me aceptó. Padre, mis compañeros me rechazaron. En algunos lugares me gritan joto, marica, me golpean, me agreden. Claro que para estas personas esto constituye una auténtica prueba. Lamentablemente muchos se han quitado la vida porque no han pasado esta prueba. Muchos pasan por problemas de baja estima porque no han pasado esta prueba. Muchos vienen a los cursos de autoestima que yo doy porque o tienen ganas de suicidarse, o están peleados con la sociedad, o no saben qué hacer, piensan que Dios los odia. Y aquí viene un punto importante. Este tema dice, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Fíjense, con respeto, compasión y delicadeza. No con, así como con, ay, pues ni modo, te acepto pero te desprecio. No, con respeto. Toda persona merece respeto, aun cuando tenga pensamientos distintos, sentimientos distintos, partidos políticos distintos, credos distintos. Toda persona merece respeto. Dios nos respeta y no nos obliga a que seamos nosotros buenos, nos invita. Dios no nos obliga a convertirnos, nos invita. Dios no nos obliga a seguirlo, nos invita, nos respeta. Respeta la libertad del ser humano. Deben ser acogidos con respeto,
compasión. Compasión no es así de, ay, pobrecito, no. Compasión significa trata de ponerte en los zapatos del otro. Imagínate de repente, por poner un ejemplo fuerte, que tú estuvieras en un país de puros homosexuales y tú fueras heterosexual y a ti te discriminaran, a ti te hicieran a un lado, a ti te metieran a la cárcel, a ti te agredieran. Creo que esto no es lo correcto. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Y yo conozco a muchas personas homosexuales que llegan a la iglesia a pedir ayuda, o llegan a pedir ayuda ante un consejero, ante alguien porque se sienten totalmente discriminadas, solas y, nuevamente te repito, con ganas de quitarse la vida. Y deben tratarse también con delicadeza. ¿Por qué? Porque a cualquier persona que está en minoría, a cualquier persona que se siente enferma o está en un problema, hay que tratarla con delicadeza. Imagínate, si hay algunos homosexuales que han aceptado su homosexualidad, hay otros que no la han aceptado. No se han aceptado a sí mismos, se consideran lejanos de Dios, lejanos de su familia, indignos de recibir la comunión, indignos de muchas cosas y por lo tanto tienen que ser tratados con especial delicadeza. ¿Por qué? Porque están sufriendo mucho internamente. Porque por más que han ido con un psicólogo, confiesan ellos, no encuentran salida. Por una parte, piensan que la gente los obliga a algo y su identidad los obliga a otra cosa y tienen una crisis interna muy fuerte. Continúa. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Bueno, ¿y qué discriminación podría ser justa? Bueno, aquí se evitará todo signo de discriminación injusta. ¿Tú crees que estaría bien que pusiéramos en las iglesias un letrero que dijera prohibida la entrada a homosexuales, prohibida la entrada a personas divorciadas, prohibida la entrada a personas alcohólicas, prohibida la entrada a personas que tal o cual, prohibida la entrada a personas que han estado en la cárcel? No, no, porque Cristo diría que arroje la piedra el que esté libre de todo pecado. En la iglesia, si pusiéramos nosotros restricciones, no entraría ni el señor cura, no entrarían ni las monjitas, no entraría nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados, todos tenemos limitaciones, todos tenemos cosas que quizás nos pueden alejar del ideal cristiano. Y aunque tratamos de seguir el ideal cristiano, podemos caer una y otra vez. Por lo tanto, no se debe discriminar a un homosexual ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la sociedad. Si alguien en el trabajo dice, no te doy trabajo porque eres homosexual, está discriminando. Y por eso, en algunas parroquias, alguien se queja, padre, es que he oído que tal persona que trabaja en la oficina o que pasa a hacer la lectura es homosexual. Bueno, tú has escuchado eso, pero ¿conoces la vida íntima de la persona? Creo que es muy complicado juzgar. En este sentido, Dios sabe lo que hay en cada conciencia y se supone que el homosexual también es consciente de su propia responsabilidad en tantas cosas y en tantos casos, pero no se puede discriminar. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se salven. Pero también la voluntad de Dios es que sean felices. La voluntad de Dios es que den lo mejor a la sociedad. La voluntad de Dios es que colaboren en el aspecto social, que colaboren en el cambio. La voluntad de Dios es que ayuden de acuerdo a sus propias capacidades y dones. Y dice, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Uy, muchas dificultades se encuentran los homosexuales y muchos de ellos, como dice aquí, se acercan al crucifijo para decirle, Señor, si para ti fue pesadísima la cruz que cargaste, también para mí es pesado el ser rechazado por mis propios padres, el no tener un trabajo, el no sentirme comprendido. Siguiente y último punto.
Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada. Bueno, el catecismo dice, si los actos homosexuales son una depravación, entonces te invito a que no los cometas y por lo tanto que te mantengas en castidad. Muchos de los que yo conozco me dicen, padre, por más que yo quiero hacer eso, no puedo. Por más que yo quiero, no puedo. Me mandaron al psicólogo, no pude. Me mandaron a un psicoanálisis, no pude. Me mandaron a una terapia de esta, no pude. Puse todo lo que estaba de mi parte y no pude. Y lo que hago yo es tratar de tener la relación cuando siento un verdadero amor hacia la pareja y no ando en promiscuidad. Porque aquí también tenemos que distinguir. Así como entre los heterosexuales hay personas que tienen relaciones con todo mundo, aun estando casados, también en el mundo de los homosexuales hay muchas personas promiscuas, pero también hay personas, como dirá más adelante, que tratan de decir, Señor, si yo no puedo evitar estos actos, por lo menos trato de que sean de acuerdo a lo que mi conciencia dice, en el amor, con una sola pareja, con compromiso, con cuidado y no simplemente buscando el placer por el placer. Es lo que me han dicho algunos de ellos y por eso esta parte que sigue a continuación puede ser para ellos una iluminación porque dice, a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada. Es decir, muchas parejas tratan de tener una amistad profunda, quizás no pueda ser su esposo o esposa dentro del sacramento del matrimonio, pero sí como una relación, incluso como ya mencioné, matrimonio civil para tener ciertos derechos, para proteger a la pareja en el aspecto de seguridad social, de herencias, y a veces, porque me ha tocado también personas que me dicen, padre, quizás no es el caso de todos, pero hay personas que me han dicho, padre, hemos cumplido un año de estar juntos y tener relaciones sexuales. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de que algunos homosexuales pueden lograrlo. Otros comentan que después de un tiempo tienen una relación, la dejan de tener. Es una cuestión que yo llamo íntima. Y en la intimidad yo no me meto. A menos que alguien me la cuente y yo les pueda dar ayuda, bien. Pero en la intimidad yo no me meto. Son actos que ellos y su conciencia les indican. Dice, entonces pueden encontrar ayuda mediante una amistad desinteresada, mediante la oración y la gracia sacramental. Muchos homosexuales son ateos, pero también muchos otros son creyentes de alguna iglesia, de algún grupo. Hay homosexuales judíos, hay homosexuales musulmanes, aunque en ese grupo no les toleran, no les aceptan y de cualquier manera lo siguen siendo, con muchos peligros, pero lo siguen siendo, y cada uno de ellos vive también haciendo su oración ante el Dios en el que creen, el Dios de los cristianos, el Dios para los judíos, el Dios de los musulmanes, viven en oración porque necesitan esta parte interna de fortaleza para enfrentar los problemas, pero dice aquí también la gracia sacramental. Entonces esto significa que no se puede negar el sacramento a las personas homosexuales. Claro, alguien dirá, pues ¿cómo no se lo van a negar a un niño si ni se sabe si es homosexual todavía? O a alguien que va a hacer su primera comunión. No, pero aquí no habla de etapas. Quiere decir que una persona homosexual, si pide el sacramento de la reconciliación y quiere reconciliarse, el sacerdote no lo puede expulsar y decir, porque eres homosexual, no te puedo dar la absolución. No, si el homosexual busca la reconciliación, no se le puede negar. Ay, padre, es que se está acercando esa persona a comulgar y yo sé que es homosexual. ¿Y tú sabes cuál es la vida interior de esa persona? No sabes si está en estado de gracia. Es que el sacerdote sabe que es homosexual, ¿le va a negar la comunión? No se la puede negar. Así, no se puede negar la gracia sacramental y no le puede preguntar ahí delante de todos el sacerdote, ¿te confesaste, has tenido relaciones, etcétera? Uno entiende que cuando alguien se forma para recibir la comunión, está conscientemente
en estado de gracia. Si no lo estuviera, entonces está cometiendo sacrilegio, pero uno como sacerdote no puede ni juzgar, ni criticar, ni tener un prejuicio, sino uno dice, yo me imagino que está actuando en buena conciencia. No es lo mismo cuando se acerca una persona alcoholizada o drogada. Y dice, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. ¿Qué es la perfección cristiana? Vivir el amor, las virtudes, las obras de misericordia, de acuerdo a los mandamientos también. Así que yo espero que, al haberte dicho claramente lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, con algunos comentarios personales, estos hazlos perfectamente claros en tu mente como comentarios míos, quédate con el texto, puedes tú entender por qué el Papa dice que Dios ama a los homosexuales, que están invitados a la santidad, a la perfección, y por qué defiende también este derecho a poderse unir para tener ciertos derechos, pero nunca equipara la unión entre homosexuales como el matrimonio, porque el matrimonio para la Iglesia únicamente como sacramento puede ser entre hombre y mujer. Estoy seguro que hay mucha polémica, que hay muchas formas de ver esto. Este es el pensamiento de la Iglesia. Yo solamente les comento que conozco homosexuales que son bastante alejados de Dios, pero que conozco también muchos homosexuales que, a diferencia de muchos heterosexuales, a veces dan un testimonio de vida increíble. Así que yo no me atrevo a juzgar simplemente por una tendencia, por una inclinación, sino, como dice el mismo Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Y yo ni siquiera puedo conocer los frutos de las personas. ¿Por qué? Porque cosas son apariencias, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. El único que es capaz de juzgar los actos, las obras, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce todo. Y Él sí conoce el origen psíquico de la homosexualidad. Nosotros no, pero Dios sí. Y los homosexuales, cada quien en su conciencia, también saben cuál seguramente es el origen de esta inclinación que les ha marcado para toda la vida. Gracias por su atención y bueno, trato de responder a las inquietudes que me siguen llegando. Que Dios les bendiga.